Bien, vamos a hablar de ese primer criterio de congruencia, que es el lado, 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 para ver qué es lo que me regala cada una de las figuras. Vamos a comparar según lo que dice acá esto, entonces vamos a escribir cada una de las relaciones. Ok, vamos a ver aquí HF mide 7, KJ mide 6. Aquí ya nosotros tenemos que no van a medir lo mismo. Para hacer congruencia recuerden que tienen que ser las medidas iguales, entonces ya ahí ya fallamos, entonces aquí decimos que no, ya no tengo ni siquiera que probar las otras relaciones que yo escribí. Concluimos entonces que no son congruentes por lado, lado, lado. Nos falló uno. Si este hubiera sido 7 y este también hubiera sido 7, entonces yo comparo 7 con 7, 4 con 4 y 4 con 4. Pero como no fueron iguales las parejas, entonces no son congruentes. Bien, vamos a ver ahora estos de aquí que se aplica el criterio lado, ángulo, lado, dos lados y un ángulo. Entonces vamos a ver las relaciones de los dos lados que yo poseo, las dos parejas, y del ángulo que tengo. Muy bien, estas son las relaciones, los lados AB con DE, BC con EF y B con E. Recuerden que nosotros sacamos esto de acá. Ok, AB mide lo mismo que DE, sí, ambos miden 18. BC dice 32, ¿mide lo mismo que EF? No, mide 30. Entonces aquí yo pongo que son diferentes y aquí yo voy a decir que no son congruentes. No son congruentes por lado, ángulo, lado, que es precisamente lo que estoy usando para probar. Vean que la tercera otra vez no me queda probada porque no necesito, ya con una que falle, yo no necesito seguir hasta el final. Bien, vamos a pasar al tercer criterio. El tercer criterio, ángulo, lado, ángulo, voy a comparar el lado que yo tengo con los ángulos que están a la par. Entonces voy a escribir las relaciones. Ok, aquí hubo una pequeña corrección porque la relación era ABC con FED. Entonces AC va con DF o FD, en este caso puede ser. A va con F, primero con el primero, y C va con D. Entonces vamos a ver si son realmente las relaciones correctas. Antes de hallar las igualdades, acá vamos a ver qué nos hace falta. Aquí lo que nos hace falta es este ángulo C y el ángulo D. ¿Cómo sacamos el ángulo C? Pues precisamente con los 180. 180 menos 50 del B y 60 del A. Entonces ahí nos va a dar 70. Quiere decir que ese de aquí abajo va a medir 70. Y lo mismo hacemos con el otro, 180 menos, bueno, va a dar exactamente lo mismo porque son las mismas medidas, 70. Entonces aquí sería 70. ¿Ok? Aquí yo voy a escribir rápidamente lo que dice en la calculadora para el primer triángulo, porque es la misma operación. Listo, aquí ya lo escribí, que hice la calculadora y vamos a hacer las comparaciones. AC dice que mide 20, DF mide 20, entonces son iguales. A mide 60, F mide 60, son de igual medida. Vamos a ponerle aquí por si acaso el símbolo de ángulo. Y aquí también. El ángulo C dice que mide 70 y el ángulo D mide 70, entonces son iguales. Como todo me dio igual, como no hay ninguna diferencia, como todo sí cumple, entonces yo voy a decir que sí son congruentes. ¿Por cuál criterio? Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Vamos a escribirlo. Muy bien, entonces ya aquí ya escribí que sí son congruentes por lado, por ángulo, lado, ángulo. Entonces, vean que son importantes los dos ángulos que están a la par del 20 y los dos ángulos que están aquí a la par del 20. Eso es sumamente importante para poder hacer las comparaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre congruencia y semejanza? Congruencia y semejanza, nosotros tenemos los criterios, cada uno de cada relación, y en semejanza hacemos fracciones con los lados, igualdades con los ángulos. En congruencia hacemos igualdades con los lados, igualdades con los ángulos. Fracciones solamente es para semejanza. Bien,
Vamos a terminar ahora con lo que son los problemas de semejanza y de problemas de congruencia. Ese es un problema de semejanza que viene explicado en la ficha, pero nosotros vamos a trabajarlo aquí. Dice que Fabián quiere hacer una figura de madera que tiene 5, que va a ser similar, pero que mide 5 cuartos de la misma. Entonces nos pregunta si va a ser más grande o más pequeña la figura. Muy bien. Tomamos los 5 cuartos y los pasamos a decimal. Voy a usar aquí la calculadora. Recuerden que nosotros usamos este botón para pasarlo a decimal, dice que es 1.25. 1.25. En la teoría dice que si este número, esta fracción que me está dando el ejercicio, la razón de proporcionalidad, es mayor a 1, la figura es grande. Si es menor a 1, es pequeña. Entonces, si me da 0 punto algo, no importa que sea el algo, eso va a ser una figura pequeña, pero si me da más de 1, va a ser figura grande. Entonces, en este caso, la figura va a ser grande. Bien, ya respondimos entonces la pregunta A. ¿Cuánto medirá cada uno de los lados de la nueva figura? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nosotros en la parte de semejanza, lo que nosotros hacemos es tomar cada una de las medidas de los lados y multiplicarla por este valor de acá, para saber cuánto va a medir cada uno de los lados de la nueva figura. Entonces vamos a hacer la operación. Bien, aquí yo escribí las diferentes operaciones que tengo que hacer con las medidas de los lados que me dieron. Entonces vamos a tomar el 20, lo vamos a multiplicar por 5 sobre 4 y me va a dar 25. Entonces el primer lado va a medir 25. Vamos ahora a tomar y vamos a borrar aquí este 20 y vamos a poner 18 y eso me va a dar 42 sobre 2, o para los que quieren decimales 22.5. Entonces aquí yo coloco 22.5. Cualquiera de las dos formas de colocarlo, si sea fracción o sea decimal, está correcta. Vamos ahora, quitamos el 18 y vamos a poner ahora el 30 y me van a dar esa fracción, o 37.5. Entonces yo digo que esto me va a dar 37,5. Entonces esas son las respuestas de la pregunta B. Los lados van a medir 25, 22.5 y 37.5. Como ven, los lados son más grandes, entonces por eso es que la figura va a ser más grande. Bien, aquí vamos a ver ahora lo que nos da ese problema de congruencia, porque nosotros decimos que es un problema de congruencia. Viene en el propio ejercicio, dice: una empresa quiere hacer figuras de papel para una fiesta con la forma que se presenta a continuación. Si quiere hacer 500 figuras de ese tamaño, no nos está dando ninguna fracción, no nos está dando una razón de proporcionalidad, entonces nos dice que es exactamente de ese tamaño. ¿Cuánto miden los lados del nuevo tipo de figura? Bueno, esa pregunta está la respuesta a simple vista, porque si es del mismo tamaño, entonces los lados van a volver a medir 8, 6 y 10. No tiene ningún cambio de las medidas de los lados. ¿Cuánto papel se necesita para hacer las nuevas figuras? Yo voy a sacar el de una sola. ¿Cuánto va a necesitar para una sola? Eso sería con el área. El área es base, que es 6, por altura, que es 8, dividido por 2, y me va a dar la respuesta. Lo puedo hacer directamente, también puedo usar la calculadora para que ustedes puedan ver la respuesta en la calculadora. 6 por 8, dividido por 2, y me da 24. Entonces, uno solo de ellos ocupa 24 centímetros cuadrados de papel. Ahora, ellos quieren 500. Para sacar las 500, lo que yo hago es, tomo lo que me dio aquí, lo que sea que me dio aquí, en este caso 24, y lo multiplico por 500. Entonces, al multiplicarlo por 500, ya me sale todo lo que se necesita para hacer todas esas imágenes y figuritas. Entonces 24 por 500 me da 12.000 centímetros cuadrados. Entonces la respuesta
van a ser 12.000 centímetros cuadrados de papel. Porque eso fue lo que dio aquí. Esto da los 12.000 para que quede como más completo la respuesta. Entonces, lo más importante de los problemas es determinar si son problemas de congruencia o de semejanza. Recuerden que los problemas de congruencia son aquellos en donde la figura es del mismo tamaño. En cambio, la parte semejante es la que me da o una razón de proporcionalidad o tengo dos figuras que no son del mismo tamaño. Y ahí es donde nosotros podemos ver cómo sacamos la medida de los lados. Aquí recuerden que en semejanza es multiplicando por la razón de proporcionalidad. En congruencia es la misma medida. Y después nosotros aplicamos las fórmulas. Fórmula de perímetro, que es la suma de los lados. Perímetro es la suma de cada uno de los lados. Lado 1, lado 2, lado 3. La fórmula del área es base por altura dividido por 2. Si me piden alguna superficie, como en este caso la cantidad de papel. Recuerden que el perímetro son los bordes y el área son las superficies. Entonces ahí yo tengo las dos fórmulas por si acaso el ejercicio me las está pidiendo. Y bueno, eso ha sido todo. Eso es todo lo que se ve en la guía número 5 de matemática. Recuerden que cada uno de los pasos están explicados en la guía y solo me tienen que responder lo que dice. Voy a poner en práctica lo aprendido. Esa zona de ahí donde vienen los triángulos, donde vienen los problemas, es lo único que yo necesito. Todo lo demás ya tiene su respuesta. Entonces esa parte no es necesario que me la manden. Recuerden escribirle el nombre y la sección y espero que tengan un buen